Hola, 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 hola a todos. De nuevo por aquí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salvados por la Palabra. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Héroes de la Fe. Si ustedes tienen alguna otra idea de una persona que quisieran estudiar aquí en esta serie, no olviden ponerlo en los comentarios o enviarme un mensaje por interno para los que me siguen en Instagram. Bueno, vamos a estudiar el liderazgo y la fe de Moisés. De qué manera Dios actuó en la vida de Moisés para cumplir ese propósito que tenía en él. Bueno, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Antes que nada, cerramos los ojos y decimos: Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por la salud. Gracias por darnos los medios, Padre, para poder estudiarte un poco más. Señor, en esta mañana ponemos este estudio en tus manos para que seas tú, Señor, obrando por medio de él, comunicándote con nosotros por medio de él. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a estudiar unos cuantos puntos sobre la vida de Moisés. Primero que nada, recordemos que Dios cumple sus promesas. Moisés tuvo una protección desde que él era un bebé. Moisés tuvo la protección de Dios desde que él era tan solo un bebé. Desde el inicio, la vida de Moisés revela cómo la fidelidad de Dios sostiene sus planes, a pesar de que las circunstancias humanas a veces estén en contra, ¿verdad? Recordemos que en esta época el faraón había ordenado matar a todos los niños pequeños y la familia de Moisés lo tuvo que esconder durante 3 meses. O sea, cada vez que les iban a hacer requisa a la casa, ellos tenían que esconder el bebé. Ustedes se imaginan ese estado de estrés. O sea, si los bebés normalmente hacen ruido, lloran, o sea, esos minutos de terror por los que atravesaba la familia escondiendo un bebé en la casa para que los soldados pasen y no le hagan nada. O sea, yo la verdad es que no me imagino el horror que estaba viviendo en esa época el pueblo. Sí, el pueblo de Israel. Entonces la mamá, después de este tiempo, decide ponerlo a Moisés en una canasta y soltarlo en el río Nilo para que así llegue a alguna otra persona que lo pueda cuidar. Pero miren qué tan maravillosa es la protección de Dios en todo momento, que incluso en esas circunstancias tan adversas, o sea, un bebé en una canasta soltado en un río. En esta ruta lo lleva el río hacia la hija del faraón. Dios estuvo con Moisés todo el tiempo porque Dios, desde que él era un bebé, ya lo conocía, ya tenía un propósito para él. Y en esta historia se revela la fidelidad de Dios. Cuando Él tiene un propósito para nosotros, Él está ahí con nosotros, obrando hasta que esto se cumpla. Vamos a leer un par de versículos clave dentro de este primer punto sobre la vida de Moisés. Y el primero es Salmos 138, Salmos 138, versículo 8, que dice: El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. También vamos a leer Romanos 8, 28, que dice: Sabemos que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Este es un versículo que vale la pena recordar, que vale la pena pegarlo en la pared. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas. O sea, muchas veces leemos este tipo de cosas de manera superficial. Leemos la Biblia de manera superficial, pero miren lo maravilloso que está escondido en este versículo. Todas las cosas, todas. O sea, podemos estar en las situaciones más precarias, pero dice que a los que aman a Dios todo les va para bien. Entonces,
Con esto vemos que Dios no improvisa. Él prepara el terreno, Él prepara las personas que participarán en nuestro propósito. Él prepara el camino. La fe nos permite descansar en su... Perdón, mi voz está un poco grave el día de hoy. A nosotros la fe nos permite descansar en su soberanía. Aún cuando no comprendemos el camino. Entonces, aquí tenemos una pista. La primera parte es descansar en su fe. Nosotros los seres humanos queremos siempre ver el desenlace de todo, cómo vamos a controlar todo, cómo vamos a organizar todo. A veces solo es necesario tener la fe. Dios ya tiene organizadas las personas, los contactos, los caminos, las circunstancias. Entonces eso. Vamos a dejar ahí ese primer punto y ahora vamos a entrar en el segundo punto de la escuela que tuvo Moisés y es el desierto. ¿Por qué? Porque, a ver, Moisés cuando llegó a los brazos de la hija del faraón, ella necesitaba una nodriza para que lo cuide en su primera infancia, es decir, cuando Moisés era tan solo un bebé. Entonces pasa que justamente entra en juego Miriam, la hermana de la mamá de Moisés, y le dice, yo conozco a alguien que puede cuidar al niño, que ella es de origen hebreo, entonces para que el niño sea cuidado en familia hebrea. Y dice, sí, tráeme esa persona que tú me estás recomendando. Bueno, y esta persona era la misma madre de Moisés. Entonces miren qué tan bonito esto, como Dios incluso arregló para que la mamá de Moisés no se separe de él en su primera infancia. Ella misma lo crió. Ya Moisés estaba adoptado por la familia real, la familia del faraón, pero su mamá fue quien lo crió, quien lo amamantó, quien lo vio crecer. Hasta que Moisés ya estuvo listo para empezar a ser educado como el futuro faraón, ¿verdad? Porque como fue adoptado como hijo legítimo de la hija del faraón, él tenía que ser preparado para cumplir su rol como faraón en el futuro. Entonces, sí, su mamita lo crió hasta este punto. Cuando él ya entró en su edad apropiada, empezó a estudiar y se crió en el palacio. Pero ¿qué pasó un día? Que Moisés, dentro de este llamado que él tenía, dentro de su sangre hebrea, ¿verdad?, que corría por sus venas, él sale a ver a su pueblo un día y ve que a uno de los suyos lo están maltratando. Es un esclavo, ¿verdad?, un esclavo israelita que en manos de un romano estaba siendo maltratado ferozmente, y esto Moisés no lo pudo soportar y va y se venga de este soldado romano y con una piedra él le pega hasta matarlo. Entonces vemos que Moisés, después de este acontecimiento, él se sintió avergonzado, él huyó, él se dio cuenta de lo que había hecho, él había pecado, porque así sea todo el coraje que podamos sentir en el mundo, dentro de los mandamientos está no matarás, ¿sí me entiendes? Entonces Moisés sabía que había pecado contra Dios, aunque su fin era bueno, o sea, era defender a uno de sus hermanos israelitas, pero él sabía que había pecado. Entonces él huyó y se internó en el desierto, en las tierras de Madián. Él decidió, con esta decisión que él tomó, él decidió renunciar a su cargo de faraón, renunciar a todos los estudios que él tenía para llegar a ese punto de su vida, ¿verdad? Se fue y se perdió. Entonces, ¿qué pasa? En esta segunda etapa de la vida de Moisés empieza su segunda escuela. Vamos a tomar en cuenta como que los primeros 40 años de su vida, él tuvo la escuela real, ¿verdad?
Le inculcaron ciencias, matemáticas e incluso artes militares, todo para hacerlo faraón. En los segundos 40 años de su vida, él aprendió la fe y la humildad, porque esta era la parte en la que ya Dios lo iba a cultivar, Dios lo iba a educar. ¿Por qué? Porque Dios tenía la misión para él de ser el libertador del pueblo de Israel. Entonces ya Moisés ya no se estaba preparando para ser un faraón, se estaba preparando para ser libertador y para obedecer los mandatos de Dios en el desierto. Entonces vemos que aquí él tuvo una formación espiritual. Ya no era su formación intelectual en el palacio, esta vez tuvo formación espiritual. Dice Isaías 58:11, Jehová te guiará siempre, y en las sequías saciará tu alma. Entonces Moisés estaba siendo todavía guiado y estaba, digamos, entre comillas, en la sequía de su vida, pero era Dios saciando su alma. Dice 1 de Pedro 5:6, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces llegó el momento de la humillación de Moisés, del desierto, llegó el momento de la prueba. Dios sabía cuándo iba a ser el momento de exaltarlo, de llevarlo, ¿verdad?, como a su gloria, a su momento de liderazgo, pero este momento era el momento de pasar por el desierto. Entonces, la fe de Moisés creció en el silencio del desierto. Es allí donde Dios transforma la autosuficiencia en dependencia total de Él. Moisés aprendió que el poder del líder de Dios no está en su vara, sino en su obediencia. ¿Qué pasó con Moisés durante el desierto? Bueno, él se enamoró, él encontró, voy a tomar un poquito de agua. Él encontró a una mujer con la cual casarse. Él empezó a trabajar para su suegro. Él fue pastor de ovejas, tenía su vara, era el pastor de las ovejitas de su suegro. Entonces, un día Moisés vio una zarza ardiente, la famosa zarza ardiente. Entonces esta zarza nunca se consumió. Entonces José se acerca y dice, ¿qué es esto? Parece un milagro, o sea, no se consume. Y escucha la voz de Dios, que finalmente le hace el llamado oficial, ¿verdad? Ahí le dice, pues, ¿sabes qué, Moisés? Yo quiero que tú seas el libertador del pueblo de Israel. Libéralos del cautiverio. Y Moisés al principio lo duda. Él empieza como chuzo a interceptarlo a Dios, a decirle como que, pero yo, o sea, porque yo ni siquiera tengo facilidad de palabra, Señor. O sea, tú me dices que yo vaya a hablar con el faraón, a pedirle que libere a los esclavos. O sea, es algo imposible. Pero Dios le dijo, no, Moisés, es que yo voy a estar junto a ti. O sea, Dios tenía la misión para él, pero miren que Dios nunca pensó en dejarlo solo. O sea, era una tarea pesada, pero Dios le dijo, yo voy a estar contigo. Tú solo encárgate de obedecerme y yo me encargo del resto. O sea, así son las misiones a las que nos llama Dios. Él nunca nos deja solos. Él nunca nos deja, vaya, háganlo con sus propios talentos, de aquí los veo. No, Él le dijo, yo te acompaño. Entonces, pasa que la fe no consiste en creer en nuestras capacidades, sino en la presencia de Dios con nosotros. Dice Éxodo 33:14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces Dios es fiel de principio a fin con nuestros llamados. Él no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados.
Moisés fue escogido no por su elocuencia, sino por su disposición a obedecer. Su fe lo llevó a responder: aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor. Sí, como cualquier ser humano al principio dudó, pero al final él dijo: aquí estoy, Señor. Vamos a pasar al siguiente punto 4 del estudio de hoy, que es el liderazgo en la fe. Es el gobernar bajo la dirección de Dios. Moisés no fue un líder por imposición, sino por obediencia. Su autoridad provenía de su comunión con Dios. Miren qué importante. Moisés no se enorgulleció porque Dios le puso autoridad en sus manos. No, su autoridad provenía de su comunión con Dios. Mientras Egipto enseñaba poder y dominio, Dios le enseñó mansedumbre y dependencia. Miren esta palabra, dependencia. Todos tenemos en la mente que ser un líder es ser independiente, fuerte, sacar conclusiones por sí solo, ¿verdad? Pero Dios nos enseña que ser un buen líder es ser dependiente de Él. Entonces, el liderazgo espiritual no se mide por logros visibles, sino por la fidelidad de seguir a Dios. Vemos que Moisés guió a millones por el desierto, no por su fuerza, sino por su fe. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. La fe es lo primero. La fe es lo primero, ¿verdad? Tener esa certeza en lo que no se ve. Nosotros decimos: Dios, si tú nos has puesto en este lugar es por algo. Es por algo. Yo no lo veo, no lo entiendo, pero tengo fe en que tú estás a las riendas. Bueno, como ya conocemos la historia, Moisés va a hablar con el faraón. Él le pide que libere a su pueblo. Dios le da autoridad para hablar. Le da señales. Porque el faraón dice: bueno, ¿y quién eres tú para venir así a pedirme el pueblo de Israel? De la noche a la mañana, se me van los esclavos. En otras palabras, como que te volviste loco. Entonces, y dice, el faraón incluso lo puso a prueba. O sea, aquí, ¿yo cómo sé que a ti te mandó Dios? O sea, cualquier persona puede pararse ahí a decir eso. Y Dios le dio poder a Moisés para que por medio de su vara, cabe recalcar que el mismo símbolo de la vara con la que él había sido pastor de ovejas en el pasado, es la misma vara con la que ahora él tendría que pastorear a millones de israelitas. Miren qué fina es la simbología de Dios. Entonces, con esta misma vara, Dios le daba autoridad para realizar señales de que él había sido enviado por él. Entonces, es aquí en donde empezamos a ver las 10 plagas. Primero, vemos que el río se convirtió en sangre, hubieron ranas, hubieron langostas, hubieron insectos, hubo lepra. Sí, conocemos todas las plagas que Dios le envió a Israel hasta que el faraón doblara rodilla, pero no, hasta que lastimosamente se tuvo que llegar al extremo de que los primogénitos muriesen, menos en las casas de los israelitas, donde ellos tenían que marcar sus puertas con sangre de cordero para que el ángel de la muerte no les hiciese nada a sus primogénitos. Entonces Dios seguía protegiendo a su pueblo por encima de las plagas que mandaba hacia el pueblo de los egipcios. Finalmente el faraón termina por liberarlos, ¿verdad? Le dice: bueno, Moisés, ¿sabes qué? Llévate a tu gente, ya no quiero saber nada, ya hemos sufrido demasiado, llévate a tu gente, llévatela rápido. Entonces todos se van hacia el desierto y ¡wow! Aquí viene la escena más poderosa de la vida de Moisés, obedeciendo a Dios, que es que ellos tenían que atravesar el mar. Y con un gesto de la vara, el mar se abre
en dos para que el pueblo de Israel pueda atravesar el mar. No era un charco, como dicen algunos estudios teológicos. No, es que en esta época del año el mar baja. Bueno, en cualquier parte de la tierra vemos que hay marea alta, marea baja, pero estamos hablando de atravesar el mar. O sea, váyanse a la playa un día de estos a ver si cuando está marea baja igual pueden atravesar el mar. O sea, no tiene sentido. Entonces se abre el mar en dos, ¿verdad? Por el poder de Dios. Y pasa el pueblo de Israel. Sin embargo, en el momento en el que los egipcios también querían pasar, Dios derriba estas paredes marinas que se habían armado a los lados, a los costados de ellos, y todos mueren ahogados, todos los egipcios, los soldados que los estaban persiguiendo. Entonces, es en esta parte donde empieza este episodio de liderazgo de la vida de Moisés. Vemos que su fe lo condujo hacia la promesa. Moisés no entró físicamente en la tierra prometida, ¿verdad? Pero su fe lo mantuvo firme hasta el final. En Hebreos 11 se lo recuerda como uno de los más grandes héroes de la fe. Aquí hay un versículo clave en Hebreos 11:27 que dice: por la fe dejó Egipto sin temer la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, ¿verdad? Él veía a Dios, él no veía las circunstancias, los problemas, porque cabe recalcar que aún ya estando en el desierto, siendo un pueblo libre, camino a la tierra prometida, el pueblo de Israel veía más los problemas, veían más las circunstancias, estamos en medio del desierto, ¿qué es esta locura? Moisés no veía hacia todos esos problemas, Moisés veía a Dios y a la promesa que Él le había puesto en sus manos. ¿Sí? Entonces, vamos a tener una reflexión final, ¿verdad? Y es que la vida de Moisés nos enseña que el liderazgo sin fe es control. Pero la fe sin obediencia es ilusión, ¿verdad? Solo cuando ambos se unen, Dios puede obrar con poder a través de nosotros. Es muy importante para nosotros la obediencia. El que cuando Dios nos hace un llamado, nosotros obedezcamos, nosotros caminemos, poniéndolo todo en manos de Él. Si no, vamos a ser como esa vid que nunca dio frutos. O sea, conocemos la palabra, cultivamos o buscamos cultivar esa relación con Dios, pero no damos frutos, estamos callados. Justamente ayer estaba con mi esposo viendo la serie de Chosen, que por cierto se las recomiendo si no se la han visto. Y justamente pasó la escena de la vid que no daba frutos. Esa higuera que Jesús tenía hambre y se acerca a la higuera y no tenía ni un solo fruto, tenía hojas. Cuando las higueras tienen hojas, por más de que no sea todavía temporada de recoger sus frutos, pues ya se tienen que ver creciendo, pero esta tenía cero frutos. Y Jesús se enojó tanto que dijo, que la maldijo, le dijo que nunca más dé frutos. Y esa higuera se secó. Entonces aquí vemos una clara representación de que sí, está bien que nosotros busquemos conocerlo, ¿verdad? Leer su palabra, pero también tenemos que obedecerlo. Es una parte importante de nuestra vida como cristianos. Debemos obedecerlo a Dios. Entonces, bueno chicos, vamos a terminar este estudio del día de hoy.
Y yo los voy a dejar con unas cuantas preguntas, porque es importante cada estudio aplicarlo de manera práctica a nuestra vida. Entonces, la primera pregunta que les hago es, y que me la hago a mí también, ¿estoy respondiendo al llamado de Dios con fe o con temor? ¿Verdad? ¿Con fe o con temor? Ustedes saben cuál ha sido ese llamado de Dios en sus vidas, cada cual tiene uno personal, pero ¿cómo están respondiendo? Segunda pregunta, ¿qué desierto, entre comillas, estoy viviendo hoy? ¿Y qué está transformando Dios en mí a través de él? ¿Cuál es el desierto? ¿Cuál es esa prueba? ¿Qué es eso que creen que Dios quiere transformar a través de ustedes? Bueno, por último, y hago un paréntesis, nosotros sabemos que Moisés no conoció la tierra prometida, ¿verdad? Él la pudo observar desde lejos. Entonces, nosotros decimos, bueno, aunque yo no alcance a ver la tierra prometida, ¿estoy dispuesto a obedecer? O sea, estoy dispuesto a obedecer a Dios inclusive si no me deja ver la tierra prometida, esa gran promesa que yo tenía en mente, esa gran ilusión. ¿Estoy dispuesto a obedecerlo incluso así? Bueno, se las dejo ahí. Es una buena oportunidad para reflexionar un poco sobre la fe con la que caminó Moisés. Bueno, chicos, vamos a cerrar con una pequeña oración. Antes de irnos, decimos: Padre, gracias, Señor, por esta lección de fe que nos has dado, Señor. Gracias por enseñarnos esa cara de liderazgo que nosotros no conocemos, que es de ser dependientes de ti, Señor. Es humillarnos ante ti, Señor. Es tener esa obediencia ante tus llamados. Padre, te pedimos que seas tú inculcando eso en nuestras vidas, porque muchas veces nosotros no comprendemos, Señor, y queremos actuar por nuestras propias fuerzas y nuestros propios talentos en todo momento. Padre, sé tú, Señor, estando ahí, dándonos la mano en todo momento. Sabemos, Señor, que tú eres quien nos guía hacia ese propósito. Y una vez más, ponemos en tus manos, Señor, todo aquello que tú estés preparando para nosotros. Padre, tenemos la confianza en ti y la fe en que tú no nos vas a soltar en este camino. Padre, hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, gracias una vez más por llegar al final de este episodio. Nos vamos a ver en una próxima. Ya saben, les hago la invitación una vez más a que si tienen alguna idea de algún otro héroe de la fe que quieran agregar a esta serie, son bienvenidos sus comentarios, sus sugerencias también por interno. Bueno, nos vemos el próximo capítulo. ¡Chao!